Cristo fue condenado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más el mensaje de la palabra del Señor. Por eso quiero invitarte en esta oportunidad para que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para la escucha de la palabra de Dios. Para que esta palabra de Dios que vamos a escuchar caiga en tierra buena, tierra fértil y dé frutos y frutos para la vida eterna. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles. Los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 26, decimos: El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua,
festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se sienten. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos a invocar juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Durante estas 2 semanas, Semana Santa y la semana pasada, he estado un poco alejado de las redes sociales por el tema del trabajo pastoral que teníamos en la nueva parroquia y luego la elevación de esta comunidad en la cual yo estoy ejerciendo mi ministerio sacerdotal de Santa Lucía, que ha sido elevada a la dignidad de parroquia eclesiástica. Pueden ubicar la misa, aquí está en el canal para que la vean. Por eso hemos estado un poquito alejados. Y luego he viajado a Estados Unidos. Estoy ahorita en Austin, Texas. En Austin, Texas estoy. En una parroquia llamada Santa Bárbara. Estamos acá pues prestando nuestra mayor colaboración posible para que ustedes también pues lo tengan presente, que estamos por aquí por Estados Unidos. Gracias al Señor nos han aprobado la visa y hemos podido viajar. Estaré por acá un mes en esta hermosa comunidad sirviendo en esta parroquia de Santa Bárbara. Así que bueno, bienvenidos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos contar con su apoyo y también con sus oraciones y que sigamos la evangelización que hemos venido teniendo en nuestro canal. Así que les invitamos a no desanimarse. Y recuerden, para cada reflexión debemos tener a la mano la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos nosotros ser buenos cristianos, no podemos conocer la sana doctrina. Y necesitamos católicos que conozcan, que amen, que se enamoren de la sana doctrina. No necesitamos católicos fríos, no necesitamos católicos a medias tintas. No, necesitamos buenos católicos, enamorados de la palabra de Dios, enamorados de la palabra del Señor y buenos evangelizadores a través de la Sagrada Escritura, sin importar lo que la gente piense, sin importar lo que la gente diga, sin importar lo que los demás crean. No se preocupe usted por eso. Sírvale a Dios y hágalo de la mejor manera. Hágalo bien para que sepa y comprenda que la gratificación nos la va a dar el mismo Señor Jesucristo. Por eso le damos gracias a Dios. Dios siempre nos bendice. Y hoy nos hemos encontrado con una lectura de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ubicarla, Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Vamos a ubicarla, el Hecho de los Apóstoles capítulo 5.
Qué hermosa lectura nos presenta hoy la liturgia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 34 en adelante. Vamos a compartirla. Dice así: entonces se levantó uno de ellos, un fariseo. Qué interesante, a mí me encanta cuando Jesús se dirige a los fariseos. Siempre son considerados, ¿no?, los que creen que tienen a Dios agarrado por la chivita, los que creen que la conocen todas, se la saben todas. Bueno, esos son los fariseos. Pero siempre hay una excepción, ¿no? Siempre hay una excepción. Y encontramos a un fariseo, a un tal Gamaliel, dice, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a encontrar que dentro del grupo de los fariseos va a haber alguien que va a hacer las cosas bien, como Dios quiere. Siempre va a haber alguien que va a querer hacer las cosas según el querer de Dios, no según el querer de los hombres. Y en este caso nos encontramos con un fariseo llamado Gamaliel. Era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Dice la Sagrada Escritura, ¿no? Mandó que hicieran salir a aquellos hombres, es decir, a los apóstoles, los cuales estaban presos. Y empezó a hablar así al consejo. Un hombre con sabiduría, un hombre que temía mucho a Dios. Fíjense el consejo que le da, ¿no? Colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Pero también este pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Les dio dos consejos, no les dio consejos, les mostró dos ejemplos. Dos personas que se consideraban los salvadores del mundo y la gente lo seguía. Y esto me hace pensar un poco, ¿no?, en aquellos que a nivel del mundo, a nivel de las sociedades, a nivel de los países, se presentan como los salvadores del mundo. Voy a poner un ejemplo: Venezuela, mi país, mi bella tierra venezolana. Surgió alguien por allá presentando un socialismo. Se creyó el Salvador, ¿sí?, el Mesías, el enviado. Y resulta que el único Mesías, que el único enviado tiene nombre: Jesucristo el Señor. Lo demás son falsos profetas, falsas personas que simplemente lo que hacen es llevar a muchas personas con espíritus engañadores, con doctrinas diabólicas. Hacen que muchas personas vayan en pos de esa idolatría humana realmente y se alejen de Dios. Fíjense, dice la palabra de Dios, ¿no? Estos dos hombres murieron, dispersaron a sus seguidores y todo quedó en nada. La iglesia es fundada por Cristo. Y es algo que nosotros debemos tener claridad en esto, que la iglesia no es obra humana, la iglesia es obra divina, la iglesia es la obra maestra de Dios. Duélale al que le duele y gústele al que le guste, pero la iglesia es la obra maestra de Dios. Dios se lució formando y construyendo la iglesia. Cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando en 1 Timoteo dice el apóstol: la casa de Dios, que es la iglesia, ella es columna y fundamento de la verdad. En Efesios 3:21 nos dice que la gloria a Dios se le da en la iglesia. O sea, la iglesia la fundó Cristo, la iglesia la fundó el Señor. Y la iglesia es la única institución que ha visto cómo se construyen, cómo se destruyen reinos en este mundo. Y ella sigue estando de pie. ¿Por qué? Porque se cumplen las palabras del Señor en la iglesia. Aquellas palabras que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Esas palabras maravillosas de Cristo. San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y dice así: y yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo. Y mire lo grande y lo maravilloso que es la iglesia, que dice: los poderes del infierno jamás
la podrán vencer jamás. ¿Cuántas gentes en el mundo, cuántas instituciones, cuántos sistemas han ido en contra de la iglesia y la han podido destruir? No, porque la iglesia es obra de Dios, la iglesia no es obra humana. El problema es que mucha gente no quiere lograr entender eso, que la iglesia es la obra maestra de Dios. La iglesia es la obra maravillosa del Señor. Fíjense, ¿no? Hoy vemos en la primera lectura cómo Gamaliel les pone un ejemplo. Salió tal persona, murió y sus secuaces se dispersaron. Salió tal otra persona, también murió y se dispersaron. Pero la iglesia es la obra de Dios. La iglesia es la obra del Señor. Y gústele el que le guste y duélale el que le duela. La iglesia es la obra maestra del Señor. Por eso en Hechos de los Apóstoles, que hemos escuchado en el capítulo 5, fíjense cómo, versículo 34 en adelante, fíjense cómo dice, ¿no? Tiempo después, en la época del censo, surgió un tal Judas, el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. A ver, los que van en contra de la iglesia, los que siempre critican a la iglesia, los que siempre condenan a la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Por qué no se ha destruido la iglesia? ¿Por qué no ha caído? Porque Gamaliel ya nos daba un buen consejo bíblico y muchos no han querido escucharlo. Fíjense lo que dice Gamaliel. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrá abajo. Fíjense el consejo de Gamaliel. Si la iglesia no es obra de Dios, si la iglesia es obra humana, se vendrá abajo. Se vendrá abajo. ¿Por qué la iglesia ha prevalecido durante 2000 años? Porque el mismo Cristo lo dijo. Ni las fuerzas, ni los poderes, ni la muerte podrá contra la iglesia, contra ella. Es obra de Dios. Es obra de Dios. Que muchos juzgan a la iglesia, que muchos la condenan, que muchos la critican, que sí, que los sacerdotes, que los obispos, que el papa. Sí, la iglesia está llena de pecadores. Porque hay gente que dice, no, es que yo me voy de la iglesia porque el cura es un pecador. Sí, tal vez, descubrió el agua tibia. Gran descubrimiento. Primera de San Juan capítulo 1, versículo 8, por si usted no lo sabía, sépalo, nos dice que todos somos pecadores. Es más, se lo voy a leer textualmente. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Por eso es importante, queridos hijos, que conozcamos la Sagrada Escritura, que nos empapemos de la palabra de Dios. Fíjense lo que nos dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Todos somos pecadores. Usted no puede decir, es que me voy de la iglesia porque el cura es un pecador, porque el obispo es un pecador, porque el papa es un pecador. Ay, sí, vuelvo y repito, descubrió el agua tibia tal vez. No, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿O usted no tiene pecado? Usted es un angelito. Usted tiene aureola y tiene alitas. No comete pecado. No, todos somos pecadores. Por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, nos viene a explicar que el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres, puesto al servicio de Dios en favor de los hombres. Debe ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados, no solo por los del pueblo, sino también por los suyos, porque él está envuelto en debilidades. Así de sencillo. Entonces, usted no puede decir, no, es que yo me voy de la iglesia porque en la iglesia lo que hay es un poco de personas que son chismosas, que andan metidas en la vida de todo el mundo, que critican, que hablan, que murmuran. Entonces significa que la fe suya no está puesta en Dios. La fe suya está puesta en cualquier hombre, en cualquier persona, en un movimiento, qué sé yo, pero no en Cristo. Y qué triste cuando hay católicos que ponen la fe
en cualquier persona o en cualquier cosa menos en Dios. Un buen católico debe tener una fe realmente puesta en el Señor, puesta en Dios vivo y verdadero, que a pesar de las adversidades, que a pesar de las dificultades, que así como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como zarandea el trigo, pero yo he orado por ti. Que así el demonio nos zarandee como nos zarandee, nosotros tenemos una fe firme en el Señor, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que podamos encontrar a lo largo del camino. Entonces, queridos hijos, fíjense cómo la iglesia es la institución del Señor, es la obra maestra de Dios. Entonces, fíjense, dice Gamaliel, ¿no? Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrá abajo. ¿Por qué la iglesia no se ha venido abajo? Porque no es obra humana, es obra divina. Por eso yo soy de los sacerdotes que digo la iglesia es santa y pecadora. Santa porque la fundó Cristo. Pecadora porque quienes formamos parte de la iglesia somos pecadores. Somos pecadores. Pero la iglesia como obra maestra es de Dios, es del Señor. Si no fuera del Señor hace muchos años, hace mucho tiempo, esto había venido abajo. Esto se había acabado. Pero no, es obra de Dios, es obra del Señor. Por eso la iglesia tiene más de 2000 años y sigue estando en pie. Y vuelvo y repito, la iglesia es la única institución en el mundo que ha visto cómo se construyen y cómo se destruyen reinos y ella sigue estando de pie. Esa iglesia que es perseguida. Fíjense en Nicaragua cómo ha sido perseguida la iglesia, y en cualquier parte del mundo la iglesia es perseguida, constantemente es perseguida, es atacada, es ultrajada. Bueno, de todo eso. Y dígame usted, ¿se ha acabado la iglesia? No. ¿Se ha fortalecido la iglesia? No. Yo escuché decirle mucha gente, por ejemplo, no, que que durante la pandemia, ahora sí la iglesia se acabó. Ahora sí la iglesia se vino al suelo porque ya no hay gente que vaya a la misa, ya no hay gente que haga bautizo ni nada de eso porque la iglesia cerró las puertas. Ahora sí, cerró las puertas la iglesia y se acabó. No. Apenas terminó la pandemia hubo un florecimiento más grande de la fe porque la gente aprendió a aferrarse con más sinceridad al Señor y la iglesia volvió a florecer nuevamente y sigue estando en pie y amamos y alabamos y bendecimos a Dios por esa obra, la iglesia maravillosa que Cristo el Señor. Por eso dice la primera lectura, ¿no? Pero si viene de Dios, escuchen bien, aquellos poderosos, aquellos que les gusta estar atacando a la iglesia, aquellos que les gusta criticar, aquellos que dicen que la iglesia es sacar, escuchen, preste atención. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos. Si la iglesia viene de Dios, nunca podrá ser destruida. Y ejemplo, 2000 años. Y si le parece poquito, dígale al Señor que le regale de vida 2000 años más para que siga viendo cómo la iglesia sigue floreciendo. Así de sencillo. Si le parece poco, si le parece poquito, ahí está. La mejor prueba de que esto no es obra humana. ¿Que yo soy un pecador? Sí. ¿Que tú eres un pecador? Sí. Pero Dios nos llama a ser parte de la iglesia. A ser parte de la iglesia. Dios nos llama a santificarnos dentro de la iglesia. Dios nos llama a servirle dentro de la iglesia. Dios nos llama a amar esa iglesia. Y fíjense, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos. Y ojalá no estén luchando contra Dios. Ojalá no luchen contra Dios. ¿Cuánta gente se ha puesto en una lucha tonta contra Dios? Creen que le van a poder ganar a Dios. Creen. Sí, yo voy a luchar contra Dios. Voy a destruir la iglesia. Voy a hacer... No, hijo. No se ponga a luchar contra las obras de Dios. Primero, porque tú no eres Dios. Segundo, porque usted no va a vivir eternamente. Tercero, porque usted es un ser humano con debilidades, con miserias como lo somos todos. Usted no creó nada. Usted está disfrutando de lo que Dios creó. Así de sencillo. Entonces no se ponga a luchar contra Dios. Ore. En vez de criticar la iglesia, ¿ya oraste por la iglesia?
En vez de criticar la iglesia, ¿ya te uniste al trabajo pastoral de la iglesia? En vez de criticar de que no hay evangelización, ¿ya estás evangelizando? ¿Ya estás llevando la palabra del Señor? Pero es que, con todo el respeto, pero es que si a la gente le da pereza compartir la palabra de Dios. Prefieren enviar por WhatsApp y por redes sociales una cantidad de tonterías, pero no compartir la palabra de Dios. Es que no quiero compartirla porque es que ya me dijeron que dejara de compartir eso porque si no me van a sacar de los grupos y entonces yo prefiero estar en los grupos que compartir la palabra de Dios. Sí, porque es que el grupo te va a salvar. No sea bobo, no sea tonto. Evangelice, lleve la palabra del Señor, compártala. ¿A qué le tiene miedo? ¿A lo que diga la gente? No se ponga a luchar contra Dios. No se ponga a luchar contra Dios. Agrada a Dios. Así como se preocupa por agradar a la gente, agrade a Dios. Agrade al Señor. Es más, te reto hoy a que compartas esta reflexión del Evangelio. A que te animes a compartirla. A que te animes a que llegue a muchas personas. Pero te da miedo. Te da miedo compartir la palabra del Señor. Te da miedo que te critiquen. Te da miedo que te juzguen. Te da miedo que te señalen. Te da miedo que te digan, ay, ahora es muy católico. Te da miedo llevar el mensaje del Señor. Por eso es que dice la palabra de Dios, a los tibios el Señor los vomita. O eres frío o eres caliente, una de dos. O estás con el Señor o no estás con el Señor. Pero no seas fariseo hipócrita. No seas católico fariseo, no seas católico mentiroso, no seas católico que le tiene miedo a la gente. No le tiene miedo a Dios, pero sí le tiene miedo a la gente. Debería ser al revés, tener temor de Dios, pero no, le tienen miedo a la gente, como si la gente los fuera a salvar. Que esa es mi reflexión personal. O sea, la gente a veces piensa que los hombres lo van a salvar. No, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás dentro de esa iglesia que Cristo fundó? ¿Cómo estás con esa iglesia que el Señor edificó, la obra maestra de Dios? Que se va perfeccionando poco a poco. Poco a poco. Tú compras una casa y si no te gusta el modelo, la vas perfeccionando. Tú estás dentro de la iglesia y si no te gusta la manera de evangelizar de la iglesia, tú puedes aportar para que se vaya perfeccionando y vaya teniendo nuevos modelos de evangelización. Pero es que si nos da miedo de evangelizar, nos da miedo compartir la palabra del Señor, nos da miedo anunciar el mensaje. Fíjense que hoy el Señor nos dice que el consejo no fueron tan tontos, ¿no? No fueron brutos. No. El consejo escuchó, dice la palabra. El consejo le escuchó. Y mandó entrar de nuevo a los apóstoles. Fíjense, le escucharon, los mandaron a entrar de nuevo, pero no escucharon realmente con un corazón abierto. Porque ¿qué hicieron? Los azotaron. Dice la palabra, los hicieron azotar. Y les dieron la orden severamente que no volvieran a hablar de Jesús el Salvador. Te prohíbo hablar de Jesús. Prohibimos en las escuelas, prohibimos en las universidades, prohibimos en las instituciones hablar de ese tal Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no les aplaude todas esas cosas inmundas que la gente hace. ¿Por qué los sistemas no quieren hablar de Jesús? Porque saben que Jesús contradice todas sus ideologías, todo lo que ellos piensan. Bueno, como su nombre le dice, ideologías. ¿Por qué prohíben hablar, por ejemplo, del verdadero matrimonio? Es entre el hombre y la mujer. No se pongan a estar inventando cosas que no son. Así de sencillo. No se pongan a inventar cosas que no van con el plan salvífico de Dios. Es que dos hombres, dos mujeres pueden formar una familia. No, mi hijo. Querido hermano, mire, eso va en contra del plan salvífico de Dios. Por dos hombres, por más que quieran pujar, no podrán parir. Así de sencillo. Ya, no nos pongamos a luchar contra Dios. Ahí está Gamaliel, desde mi primer momento se lo dijo, no luchen contra Dios, no luchen contra el Señor.
Pero no, la gente sigue luchando contra Dios. Prefiere aplaudir las ideologías que el mundo. Por eso tenemos un mundo tan vacío. ¿Por qué tantos jóvenes se quieren quitar las vidas? ¿Por qué tantos jóvenes quieren estar en las drogas, en el alcoholismo? ¿Por qué tantos jóvenes andan sin rumbo en su vida? ¿Por qué tantos jóvenes se están dejando llevar por el hedonismo, por el materialismo? Una vida vacía, una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque la gente prefiere alejarse de Dios y acercarse al mundo que alejarse del mundo y acercarse a Dios. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que tenemos una sociedad que prefiere alejarse de Dios y estar cerca del mundo que alejarse del mundo y estar cerca de Dios. Porque el plan de Dios va en contra de lo que el mundo está presentando y la gente prefiere alejarse de Dios y acercarse al mundo. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O eres de los que realmente quieren estar cerca de Dios sin importar lo que el mundo presente? ¿Quién eres tú realmente? ¿Eres un buen católico? ¿Eres un buen cristiano? ¿Eres un buen seguidor de Cristo que a pesar que el mundo presente miles de cosas, no dejas de obedecer y amar a Dios? ¿Quién eres tú como verdadero cristiano? Esa es la pregunta de hoy para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y recuerda algo, el evangelio que hemos escuchado, este hermoso evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15, nos viene a presentar Jesús como el que da alimento. Jesús que calma el hambre. Dice, vamos a ubicarlo, Evangelio de San Juan, capítulo 6, la Sagrada Escritura. San Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Hay algo interesante, ¿no? Hay gente que sigue al Señor no por verdadera convicción. Hay gente que sigue al Señor no porque realmente estén enamorados de Dios, sino porque Dios ha hecho alguna obra en su vida o han visto los milagros de Dios. ¿Cuánta gente se acercó más a la iglesia cuando Dios los libró de esta pandemia que vivimos hace muchos años atrás? ¿Cuánta gente les ha librado a muchos del cáncer, de las enfermedades, ¿no? Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos y se acercaba a la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos al ver el numeroso gentío que acudía a él. Dijo a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba. Jesús sabía lo que iba a realizar. Y esto es como una prefiguración, ¿no?, maravillosa de lo que es la Eucaristía. ¿Cuánta gente está sedienta de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente está hambrienta de escuchar la palabra, de alimentarse de la palabra de Dios? Y viene Jesús y nos hace esta obra maestra, la iglesia. La iglesia que va a ser la encargada de dar a comer su cuerpo, de dar a beber su sangre. Este Evangelio de San Juan, capítulo 6, es el inicio del discurso del pan de vida. Pero primero Jesús quiere ver la fe de la gente y la fe de sus seguidores. Por eso dice, le puso a prueba al pobre Felipe, ¿no? Y viene Felipe y dice: bueno, Señor, es que ni 200 denarios alcanzaría para comprar pan, para darle a esta gente y todo lo demás, ¿no? Bueno. Luego sale Andrés: bueno, Señor, aquí lo único que tenemos es 5 panes y 2 pedazos de peces, 2 peces, 5 panes, 2 peces. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿No? Jesús sabía lo que iba a hacer. Me llama poderosamente la atención cuando, leyendo la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23 en adelante, Pablo de Tarso nos describe lo maravilloso que es la Eucaristía. Y cuánta gente está despreciando la Eucaristía, ¿no? Cuánta gente no quiere calmar el hambre en la Eucaristía, sino prefiere calmarla en el mundo. Pero
cuando se calma el hambre con las cosas del mundo, ella vuelve de nuevo. Cuando se calma el hambre con las cosas de Dios, siempre estaremos llenos. Dice la palabra, ¿no? El que come mi pan nunca tendrá hambre. El que bebe mi sangre nunca más tendrá sed. Porque vamos a encontrar la felicidad en el Señor. Cuando la persona busca a Dios en las cosas del mundo, en lo material, en un vehículo, en una casa, en unas tierras, cuando la gente se preocupa por tener tantas las cosas materiales y se aleja de Dios, siempre va a tener una necesidad, siempre va a tener hambre. Y esa hambre nunca será calmada si no se acerca al Señor. Nunca será saciada si no se acerca al Dios vivo y verdadero. Jesús sabía lo que iba a hacer. Por eso mandó a sentar a todas estas personas. Hizo la oración de gracias, bendijo y les dio de comer. Y sobró tanto pan. Dice que recogieron 12 canastos. 12 canastos. Jesús está vivo, presente, real en la Eucaristía. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Leamos todo el Evangelio de San Juan. En tu casa, ahorita que estás, lee todo el Evangelio completo de San Juan. Jesús es el hombre que calma nuestra hambre espiritual, nuestra sed de la palabra de Dios. Cálmalo, escuchando la palabra del Señor. Jesús siempre nos quiere alimentar, pero tristemente no queremos muchos ser alimentados por Dios. Quieren mucha gente que el mundo los alimente. ¿Y cómo los alimenta el mundo? Con un teléfono, con internet, con un buen carro. Y entonces la gente, fíjense, salió un teléfono hoy y ya la gente quiere calmar ese hambre de tenerlo y lo tiene, y mañana sale otro, entonces ya tiene hambre de tener ese otro, y así sucesivamente. Y la vida se le va a la gente calmando hambres, calmando necesidades. Un buen carro y cada día entonces ya tengo el mejor carro, pero ya mañana salió otro, entonces el mío ya está muy viejo y voy a luchar y voy a trabajar porque quiero tener ese otro. Y si yo digo, si hiciéramos lo mismo para alcanzar la vida eterna, si hiciéramos lo mismo para agradar a Dios, qué distinto sería el mundo, ¿no? Qué distinto sería. Esas son las hambres que no pueden ser calmadas, sino solamente en Dios, solamente en el Señor. Porque cuando usted calma esa hambre en Dios, nunca vas a ser desagradecido. Siempre vas a agradecer y siempre le vas a decir al Señor, gracias te doy, Señor, por mi carrito, por el vehículo que tengo. No es el del último modelo, Señor, pero hace las mismas funciones. Me lleva a mi trabajo, me trae, Señor. Funciona perfectamente. Gracias, Señor. Porque con el dinero que puedo gastar para comprarme otro mejor, puedo ayudar a un pobre, puedo ayudar a un necesitado, puedo ganarme el reino de los cielos, Señor, haciendo la obra de caridad, porque la caridad es el reflejo del amor de Dios. Gracias te doy, Señor, por mi casita. No es la más hermosa del mundo, pero es mi casita, Señor, por mi casa, por mi hogar. Me resguarda del frío, me resguarda de la lluvia, me resguarda del calor, me resguarda del sol inclemente. Bueno, Señor, te doy gracias. Pero cuando no se tiene a Dios en el corazón, todas esas cosas materiales cada día nos va a hacer tener más hambre. Más hambre de tener, más hambre de gastar, más hambre de perder la vida luchando por cosas innecesarias cuando ya las tenemos. Que ojalá podamos tener al Señor en el corazón. Que ojalá podamos tener al Dios vivo en nuestro corazón. Y que la palabra de Dios que hemos escuchado hoy caiga en tierra buena, que son cada uno de nuestros corazones. Gracias a todas las personas que nos colaboran. Gracias a todas las personas que nos ayudan. Gracias a todas las personas que colocan su granito de arena. Los que le dan un dedito para arriba. Los que me gustan. Los que comparten. Comparte, evangeliza. No te quedes con esta palabra. No seas egoísta. Compártela. Compártela para que llegue a muchas personas. Gracias a todas las personas que han orado por mí, por esta misión que me ha encomendado mi obispo, de seguir llevando esta hermosa comunidad de Santa Lucía, la cual amo y quiero con todo el corazón. Y me alegro, me siento feliz, contento, porque seguiremos evangelizando, seguiremos llevando la palabra del Señor. Aunque bueno, estaré unos días fuera, estoy fuera de mi país, ¿no? Estoy en Austin, Estados Unidos, Austin, Texas. Estoy en una parroquia que se llama Santa Bárbara. Estoy por aquí compartiendo con las personas en una parroquia, colaborando, ayudando. Gracias al sacerdote que me ha recibido en su parroquia y me ha permitido pues poder compartir con las personas. De verdad, Dios les pague, Dios les bendiga. Gracias por el apoyo. Bueno, cualquier cosa, ahí les dejo mi número de teléfono, más 58
426-170-2150. Padre Eudis Medina, me mandan un WhatsApp, nos ponemos en contacto. Dios les pague, Dios les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. Bendiciones para todos. Dios les pague. Bueno, vamos a prepararnos, queridos hermanos, para recibir la bendición del Señor. Consejo para el día de hoy: calmemos nuestra hambre en Cristo. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que bebe mi sangre nunca tendrá sed. Que podamos calmar estas necesidades en Cristo. Cuando hablamos del hambre y de la sed, no es la carnal, es la espiritual. Y eso nos lleva a estar cerca cada día más del Señor. Al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la bondad, al Dios de la misericordia, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Vamos a encomendarnos también a la gloriosa intercesión y protección de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan feliz jornada. Nos vemos mañana en la reflexión del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina.